La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. De urgencia y desde la Moncloa a las 9 de la mañana, Pedro Sánchez comparecía para dar explicaciones y fijar la posición de España con respecto a las últimas amenazas, o más bien dicho, advertencias de Donald Trump a nuestro país. De nuevo, el presidente de los Estados Unidos volvía a cargar contra Pedro Sánchez y decía de nuestro país que somos un aliado terrible. De ahí, como consecuencia, su intención de romper con todo el comercio español. Otra vez, y ya es la enésima, Donald Trump, uno de los hombres más poderosos del mundo, vuelve a poner en el centro de su diana a España. Ese no a la guerra quizá ha sido lo más destacado de la comparecencia de apenas 10 minutos de Sánchez, que de nuevo se vuelve a excusar en la Moncloa y no en el Congreso. Ahí es donde debería de dar explicaciones y contestar a las preguntas del resto de grupos parlamentarios. Preguntas que, por cierto, tampoco ha permitido en este podemos llamar ya paripé que se ha marcado el presidente del gobierno. Un Sánchez que contestaba a Donald Trump, pero eso sí, ni le ha nombrado. Pedro Sánchez vuelve a abogar por la diplomacia, por el diálogo como principal herramienta, cuando él en España hace mucho tiempo que rompió esos lazos. También para reflexionar la postura férrea de Yolanda Díaz, que ha asegurado que España no aceptará chantajes. ¿Acaso no lleva toda una legislatura agachando la cabeza y cediendo a los chantajes de los separatistas? De nuevo, la política exterior se le atraganta a un gobierno al que todo le viene grande y, lejos de buscar soluciones, no hace más que crearse nuevos amigos. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Miércoles 4 de marzo miramos el santoral y hoy es San Casimiro. Por delante, como siempre, 2 intensas horas de programa en directo en las que les vamos a intentar resumir, contar la última hora que está ocurriendo en el panorama internacional y que Donald Trump vuelve a poner a España en el centro de su diana. Y es que de nuevo ayer Donald Trump volvió a amenazar a Pedro Sánchez, a España, con romper lazos, todo lo relacionado con el comercio exterior. Y es que ya saben que la postura que España ha adquirido con respecto a ese conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán no gusta nada desde Norteamérica. Veremos todas las consecuencias, todas las reacciones, esa comparecencia de Pedro Sánchez que ha tenido lugar hoy a las 9 de la mañana desde la Moncloa, de apenas 10 minutos, en los que ha intentado marcar una serie de puntos, una serie de líneas, pero al final poco ha dicho y poca respuesta ha dado a un Donald Trump que no sabemos si reculará o no, o seguirá adelante con ese plan de romper el comercio exterior con España. Pero también muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en estos momentos en Extremadura. Ya saben, esa segunda sesión en pleno de investidura para ver si María Guardiola es o no presidente. Ya les adelanto que no será hoy porque Vox ha anunciado que no votará a favor de que María Guardiola sea en el día de hoy presidenta de la Asamblea de Extremadura, aunque eso sí vuelve a tender el brazo a llegar a acuerdos, a seguir con esas negociaciones para en un futuro cercano se pueda conformar el gobierno extremeño. Sobre todo hoy iremos hablando, iremos contándoles esa última hora, todo lo que ocurra desde la Asamblea de Extremadura, pero antes, como siempre, toca presentar a las personas que me acompañan hoy aquí, que me van a acompañar durante las 2 próximas horas, y una de ellas va a ser don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, hombre, un poco fatigado de darle tantas vueltas al coco, ¿no? Porque pasan tantas cosas y tan rápidamente que es muy difícil de elaborar algo racional, algo que tenga sentido. Porque la reflexión es constante, pero aparecen datos nuevos también de forma constante, y luego porque la cantidad de mentiras que hay en todas partes es de tal naturaleza y de tal cantidad que discernir es complicadísimo. En el caso de Pedro Sánchez, y lo he escuchado esta mañana, pues la mayor parte de las cosas que ha dicho, esencialmente, las cosas, digamos, que eran afirmaciones concretas, son mentiras, ¿no? Es decir, cuando dijo, recuerdo que dijo en su momento que no iba a comprar más armas a Israel, bueno, pues ha seguido comprando armas a Israel. No íbamos a comprar ya ni gas ni petróleo a Rusia, ha seguido comprando, incluso ha incrementado la cantidad de compra de gas y petróleo a Rusia. Ha dicho que no se van a utilizar las bases de Rota y de Morón. Es falso, las bases de Rota y de Morón se están utilizando en la práctica. Es que da un poco de pereza, porque ¿qué más, ¿no? Lo único que me ha parecido inteligente es el mensaje de Marcos de Quinto, que igual aparece por aquí en algún momento, y
explicándole a Trump que no debe confundir a España con los españoles. Digo, a Sánchez con los españoles, que son dos cosas, dos entes diferentes y que merecen, por tanto, un tratamiento diferente. Así que vamos a ver. Sin duda veremos, analizaremos todos esos escenarios, todo ese panorama. Daremos en unos minutos la voz a Marcos de Quinto porque le ha invocado y aquí está con nosotros. Pero antes, Josep María Francas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Yo quería alabar el ojo clínico, la visión de futuro del mayordomo Álvarez. Cuando ayer se acababa el programa, él salió a dar la rueda de prensa y dijo que no habría ninguna consecuencia porque lo que había hecho España era todo normal. Ya se ve que es un tío con una visión de futuro fuera de lo común. Pero es que me he encontrado con un mensaje de Sánchez que no quería ver, pero llevo 4 veces ya visto. Porque cada vez que entras en una televisión te cascan el mensaje. Y me pasa un poco con lo de Julio. No he sido capaz de encontrar ninguna verdad y explicaré unas cuantas. Por ejemplo, si os acordáis, ha hablado de que es mucho mejor hacer hospitales que tirar bombas o algo así. Pedro Sánchez de hospitales no ha hecho ninguno. Entonces, pensando, digo, claro, es que no tiene competencias, por eso no ha hecho ninguno. Habrá hecho vivienda, tampoco. Pero también es verdad que no tiene competencias, puñeta. Entonces dices, ¿y qué habrá hecho? ¿Trenes? ¿Vías de tren? ¿Asegurarse los pantanos? ¿Las carreteras? Tampoco. O sea, primera, mentira gorda. Segunda, en Rota ahora mismo, y me lo acaban de contar, hay más aviones que nunca en la base de Rota. 2, en Morón estaban los barcos que están actuando ahora mismo allí, con lo cual es un apoyo, no sé si directo o indirecto, logístico, medio pensionista, claro, pero han salido de ahí, con lo cual es todo falso. Por cierto, ha hablado de que el gran objetivo del gobierno es la ayuda a los que están desplazados allí. Ha llegado el primer avión y ha contado cómo están saliendo aviones continuamente para Londres y para Lisboa, y que no se espera ni al cónsul, ni al embajador, ni nadie, porque no han aparecido absolutamente para nada. Y que menos mal de la compañía de aviación que tenían contratado, que era la del país que tocaba, que les ha puesto hoteles, les ha facilitado todo, porque el gobierno español ni está ni se le espera. Y a la última, que me parece alucinante, cuando dice no a la guerra. ¿Qué guerra? ¿La de Ucrania? Que es alucinante. O sea, si el argumento de España es no a la guerra, y estamos mandando dinero y armamento a Ucrania, que me lo expliquen. Estás muy mal, chaval. Por alusiones al inicio del programa, Marcos de Quinto, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy bien, muy buenos días. Sí, yo creo que es importante que todos los que podamos tener acceso a Estados Unidos, el comentar que no se equivoque Trump, que el problema no son los españoles, el problema es Sánchez, y lo único que yo le pedía encarecidamente es que utilizara la influencia que actualmente él tiene con las autoridades venezolanas para poder sacar información que nos conduzca a la detención y prisión de Sánchez, Zapatero y todos los golfos que están en el gobierno. Hay alguna gente que dice, y que también se lo pida a Marruecos. En el caso de Marruecos yo soy bastante escéptico porque a Marruecos le interesa tener pillado a Sánchez. Luego, cuanto más mantenga la información de Pegasus para sí mismo, pues más beneficio va a poder sacar esa información, por lo cual, aunque Estados Unidos le dijera algo al rey de Marruecos, yo creo que a Marruecos le interesa que la información que le permite extorsionar a este gobierno siga siendo secreto y siga siendo utilizable por ellos, por lo cual yo ahí creo que en ningún momento podría salir nada. Ahora, del pollo Carvajal, que lo tiene Trump en las prisiones norteamericanas, de Maduro, que lo tiene en prisión norteamericana, y de la influencia que pueda sacar a Delsi, nos vendría a nosotros muy bien para que Sánchez no se vaya de rositas. Miguel Ángel Durán, muy buenos días. Muy buenos días. Y yo venía pensando en toda esta cuestión y tiendo a tomarme las cosas con humor si no fuera por lo desgraciado de tener a este presidente en nuestro gobierno. Al hilo de lo que comentabas respecto de Marruecos, yo creo que Pedro Sánchez creo que se está convirtiendo, si no lo es ya desde hace muchísimo tiempo, en el agente encubierto de los espías marroquíes en España, el número 1. Porque lo que está haciendo es provocar que tal vez Estados Unidos llegue a un momento en el que piense, pero ¿para qué voy a tener bases en España si las puedo tener todas en Marruecos? Y eso es lo que le interesa al rey marroquí. Es decir, este señor pareciera que está haciendo
o llevando a cabo una estrategia en favor de poner a Estados Unidos en una relación intimísima con Marruecos y cortar toda relación con España y los españoles que desgraciadamente vamos a soportar o vamos a tener las consecuencias de este gobierno. Y poco más. Lo que sinceramente a mí me causa pavor es pensar en que la colaboración de Estados Unidos con los servicios españoles quede cortada y muy deteriorada y que tengamos a un ministro de la talla, no me refiero a la física, sino moral, de Álvarez y por otra parte el Ministerio de Interior esté en manos de los daos del señor Marlaska. Es decir, tenemos aquí un desmadre muy evidente. El Ministerio de Interior está pendiente de que no les pillen con todo lo que han ido haciendo respecto de las violaciones de su dao. Poco tiempo les queda para dedicarse a controlar la situación en España desde el punto de vista de seguridad. Y encima, el galgo de Paiporta va vacilándole nada menos que al dueño del mayor ejército o de los mayores ejércitos del mundo. Yo no sé ya qué vamos... Lo único que queda es que vengan los extraterrestres, porque ya no, yo no sé qué más, en el guión ya no cabe nada más. Arturo Moreno, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Realmente se pone en evidencia la poquísima altura de Sánchez como gobernante, ¿no? Es decir, un hombre entregado al tacticismo mediocre, al cálculo electoral probablemente equivocado además y además perjudicando claramente con sus decisiones cuando lo que tenía que hacer era justamente lo contrario, defender los intereses generales, defender los intereses de los españoles y justamente hacer lo contrario. Es un insensato, es un irresponsable, es un hombre que yo creo que está preso de la ibris, ¿no? de la hibris, de una arrogancia y una desmesura en la toma de decisiones absolutamente fuera de control, ¿no? Y me parece que esta marginalidad estratégica, esta decisión que es un gravísimo error porque aísla a España y la empobrece, pues al final eso va a tener un precio y el precio lo van a pagar los españoles, no lo va a pagar él, ¿no? Es decir, y vuelve a la estrategia de Zapatero, del pancartismo, coger la pancarta y del no a la guerra, ¿no? Cuando que los escenarios o los contextos estratégicos del 2024 con los del 2026 son completamente distintos y por eso yo creo que además comete un error estratégico electoral porque no va a tener absolutamente ninguna consecuencia. La única consecuencia que va a tener es en determinados sectores como puede ser el aceite, el vino, el jamón, etcétera. Ahí sí que va a tener, ahí se van a perder ingresos, se van a perder puestos de trabajo que le van a perjudicar y luego vamos a ver fundamentalmente con lo que más importante, el 44% de las importaciones de gas natural que vienen de Estados Unidos y eso si no conseguimos un reemplazo pues paralizaría el país. No olvides, Arturo, que BlackRock acaba de marcharse de Naturgy. Que un porcentaje muy importante de las grandes compañías españolas está controlado por BlackRock, Vanguard, Blackstone y algún otro fondo importante americano. Y por tanto, la capacidad que tienen de desestabilizar nuestro mercado de valores y nuestras grandes compañías es enorme. Total. O sea, estamos hablando de una cosa extremadamente seria. Yo no creo que sea una cuestión de vino, de jamón o de quesos. ¿Que va a ir a por desestabilizar España o conseguir que Sánchez acabe como el Khomeini, no físicamente, sino apartado del poder? No lo sé, no sé cuál es no sé cuál va a ser la estrategia y también ignoro qué capacidad de obtener información o qué información tienen ya del mundo Sánchez. No lo sé, por ejemplo, del mundo Zapatero. Por ejemplo, la israelí, que comentaba... La israelí seguro que la tiene. La de Pegasus Marcos quería hacer seguro que sí que la tiene. Sí, un apunte. Sí, yo creo, sinceramente, creo que Sánchez está feliz. Creo que Sánchez tenía un problema de relevancia y de repente ha conseguido con esto tener una relevancia. Porque qué nada mejor para sobresalir dentro de lo que es Europa y etcétera, que enfrentarse contra el líder de la primera potencia mundial, aunque sea así un poquito de refilón como él ha hecho, y coger esa especie de
de vestimenta de Juano de Arco, ¿no?, enfrentándose contra el malvado Trump. Y entonces, pues bueno, esto yo creo que intuyendo cuál es la personalidad de Sánchez, él puede estar contento con esto, porque se sitúa en el mapa, se sitúa en el debate. Le ha mencionado por su nombre Trump, y bueno, y eso pues supongo que le dará a él mucha satisfacción, aunque todo eso pague un precio, que es destruir España, que es lo que lleva haciendo durante mucho tiempo. Pero esta es la desgracia. Que pero el precio no lo paga él. No lo paga él, por eso el precio no lo paga ninguno. Él le va a dar absolutamente igual, si al final va a acabar en República Dominicana, donde se estará todavía ahora construyendo algo y haciendo algo, con toda seguridad. Pero bueno, esperemos que consigamos echarle antes de que siga, como están haciendo, pues robándonos y arrastrando el prestigio y las relaciones de España por el suelo. Yo creo que es evidente que lo que está intentando es desplazar el foco de atención hacia ese tema que le pone en la cúspide, y además ya nadie habla de que es el marido de, el hermano de, el jefe de, y todos de, sino que es el señor que se opone a Trump. Sí, bueno, es que Trump comete el error de entrar al trapo. El Papa, el Dalai Lama, y bueno, y eso. Pero Trump comete el error de entrar al trapo, porque igual lo que tendría que hacer o explicarle, decir que para qué discutir. Si Trump entra al trapo del droguero de la esquina en Fort Lauderdale, sí, es que... y Sánchez lo sabe y en eso es más hábil. No, bueno, no hábil nada, es que es una pelea absolutamente hábil, entre un gigante y una persona absolutamente irrelevante que quiere salir en la foto y lo único que hace es el ridículo. O sea, no, la vamos a pagar los españoles, el precio lo vamos a pagar los españoles. Pero lo de Marcos, él Julio, es el narcisismo, el creerse importante, el creerse que va a marcar. Ahora está con Susan Sarandon, que le echó el otro día un gran piropo, pues debe estar emocionado como el gran salvador de las estrellas de Hollywood. Yo qué sé, o sea, es un auténtico adefesio desde el punto de vista que político y personal, ¿no? Y es una persona muy irrelevante y muy indigna, porque lo que está haciendo es absolutamente indigno, porque se está poniendo a favor de los grupos terroristas, o sea, de los grupos que han desestabilizado Irán desde el año 79, es decir, en fin, que ha sido una amenaza constante para Occidente. Se está poniendo a favor de ellos, de que distancia nada, se está poniendo a favor de los grupos terroristas, de Hezbollah, de Hamas, de todo esto. Y todo por una cosa que no tiene ninguna... Bueno, como el otro día Zapatero se puso a favor de Bildu y dijo que nos teníamos que perdonar todos, es decir, que los que han sido asesinados tienen que pedir perdón a sus asesinos, tal, ¿no? Y dijo también que Puigdemont, que era una persona muy relevante y que él la admiraba muchísimo. O sea, con ese tipo de gentuza estamos teniendo el debate político. Y lo que hay que hacer es acabar con ellos. Y claro, y provoca mucha frustración que mientras vemos la imagen de Sánchez cada vez más demacrado, cada vez de no sé qué, no sé cuántos, que no sé si algún día desaparecerá de la escena por un tema biológico y tal, pues te devuelve la imagen un poco de la oposición. Pero ¿por qué no hemos pedido la comparecencia inmediata en el Parlamento de este señor? Pues, los señores de Junts, que se supone que son de derechas, los señores del PNV, porque luego está claramente a la izquierda, que ahí tiene una hipoteca ideológica, que es Sumar, Izquierda Republicana, Bildu, etcétera. Pero los otros, que están dispuestos a seguir apoyando a Sánchez en este tema o en otros, claro, pero eso lo tiene que dilucidar el Parlamento, pero hay que hablar, hay que decir cosas, hay que liderar el país, hay que tomar la iniciativa. Dejadme antes de comenzar a analizar, ya sé que sí, esas declaraciones de Donald Trump y las de Pedro Sánchez de esta mañana, empezar dando dos apuntes importantes, dos sucesos trágicos que han ocurrido en las últimas horas en nuestro país. Uno de ellos en Santander, en la playa de El Bocal, donde al menos hay 5 jóvenes que han muerto. 5 personas han muerto y una continúa desaparecida tras hundirse una pasarela de madera de esa zona de la costa. En ese momento 7 jóvenes estaban cruzándola y cayeron a la zona de agua y rocas que había bajo ella. Una de las personas ha podido ser rescatada con vidas, mientras que se pudieron recuperar 5 cuerpos sin vida. A estas horas continúan desaparecida una 7ª persona. Drones del gobierno, así como Salvamento Marino, continúan su búsqueda. Y de una tragedia nos vamos a otra, la que ocurría también ayer por la tarde en la provincia de Valladolid, y es que una joven ha muerto en la localidad de Siete Iglesias de Trabanco tras derrumbarse el edificio en el que se encontraba. Vecinos de la zona aseguran que se estaba llevando obras en el interior del inmueble, lo que sería la primera opción como
como causa del derrumbe. En el lugar de los hechos, además de la fallecida, se encontraban varios vecinos a los que han podido rescatar con vida de entre los escombros. La última de ellas, la propietaria, una mujer septuagenaria que era rescatada tras más de 5 horas atrapada de entre los escombros. Sin duda una tarde negra la que se vivió ayer en España con estos sucesos que, decimos, continúa esa búsqueda de la persona desaparecida en la playa de Santander. Y ahora sí nos adentramos, abrimos esa página internacional y vamos a recordar las palabras que decía ayer Donald Trump apuntando directamente a Pedro Sánchez y a España de no ser un país fiable. Algunos países europeos como España están siendo terribles. De hecho, le he dicho a Scott que corte todas las relaciones comerciales con España. Todo empezó cuando todos los países de la OTAN aceptaron invertir el 5% en defensa, lo que debían hacer. Todos estaban encantados. Alemania, todos. Y España no lo hizo. Y ahora dicen que no podemos usar sus bases. Podríamos usarlas si quisiéramos, podríamos simplemente volar y usarlas. Nadie nos va a decir que no las usemos. No están siendo muy amables. Y a raíz de esas declaraciones, esta misma mañana de urgencia comparecía Pedro Sánchez desde la Moncloa para contestar y para poner firme la postura de España con respecto a estas duras declaraciones de Donald Trump. La posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Es verdad que aún es pronto para saber si la guerra de Irán tendrá consecuencias semejantes a la de Irak. Lo que de momento podemos vislumbrar son más incertidumbre económica, subidas de precio de petróleo y también del gas. Estamos asistiendo a los españoles y españolas que se encuentran en Oriente Medio y vamos a ayudarles a regresar a nuestro país, si ese, por supuesto, es su deseo. España cuenta en estos momentos con los recursos necesarios para hacer frente también, de nuevo, a esta crisis. Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego no lo está el pueblo español y, por supuesto, tampoco el Gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz. Ya estas declaraciones de Pedro Sánchez han surgido reacciones internacionales, entre ellas la de Macron, que ha asegurado que esta misma mañana va a telefonear a Pedro Sánchez para mostrar su solidaridad con el pueblo español, y también la de China, que dice que no va a utilizar el comercio como un arma dentro de este conflicto bélico. Ahora sí, ¿qué os parecen esas declaraciones? ¿A ti te daba la risa escuchar a Pedro Sánchez risada mucha... con esta comparecencia, con estas declaraciones? Es muy... Me genera un rechazo enorme, la verdad. Recuerdo al que me generaba Zapatero en la última etapa, que me resultaba ya difícil verlo, y al que me generaba Felipe González, también en la etapa en torno al 92-93, era ya verdaderamente repugnante, porque todo en él era mentira, en Felipe. Luego lo fue en Zapatero y ahora lo es en este hombre. Es que es todo mentira. Entonces... ¿a partir de dónde empiezo a razonar con este tío y con las cosas que dice? Es muy, muy complicado. Yo no me veo con fuerzas, la verdad. Mira, yo, por ejemplo, pienso que es una hipocresía tremenda. No pestañean en absoluto ante las burradas que están sucediendo en África, por ejemplo, contra los cristianos. No pestañea en absoluto ni ha levantado la voz cuando han estado asesinando a decenas de miles de personas en Irán. Sin embargo, esta izquierda que tenemos con el tema del ICE, si te acuerdas en Estados Unidos, que a lo mejor en una detención de alguien pues ha muerto una persona, bueno, te montan una escandalera absoluta, tremenda. Entonces, bueno, esto del no a la guerra, si lo ponemos en el pasado, pues sería que el desembarco de Normandía de los norteamericanos, que fue hecho sin permiso del gobierno del mariscal Pétain, que era un gobierno colaboracionista del régimen nazi, pues entonces sería ilegal, ¿no? Y todas las acciones que Estados Unidos ha tenido para sacarnos las castañas del fuego aquí y en otros sitios, pues bueno, pues sería considerado como no a la guerra. Y hay una cosa que es importante. Desgraciadamente hay guerras justas, hay guerras que liberan a gente, porque yo en vez de no a la guerra diría no a los asesinatos de civiles desarmados. Yo en vez de no a la guerra diría no a las torturas en el helicoide y a las desapariciones de personas. No a las tiranías. En vez de no a la guerra diría no a ETA.
no a Bildu y no a pasar por encima de los crímenes sin esclarecer. Eso es lo que hay que decir no, y no estas gilipolleces y tal que quedan muy bonitas, pero no sirven para nada. Miguel Ángel. A ver, tres cuestiones. Una, en primer lugar, que coincido respecto a la repugnancia de tener un personaje de esta calaña en el gobierno realizando manifestaciones que no representan a la ciudadanía española. En segundo lugar, respecto del nivel del discurso de este gobierno y de este presidente, salvando todas las distancias, el nivel del discurso es... no sé si recordáis en los certámenes de Miss Mundo, cuando le hacen una pregunta a una chica muy mona o muy guapas, pero que no tenían estudios, y le preguntaban, ¿pero cuál es tu mayor deseo? Y la chica respondía, la paz en el mundo. Pues el nivel del discurso del presidente del Gobierno de España está en esos términos, en ese margen de intelectual. Y por último, también algo que me preocupa, y es que en el propio discurso del señor Sánchez también ha dicho que no se preocupen los autónomos, ni las empresas, ni los ciudadanos, porque este gobierno va a adoptar las medidas para ayudar a todos esos colectivos respecto de las consecuencias de la situación en la que nos encontramos. Cuerpo a tierra. Van a subir impuestos y van a dar un montón de dinero a todos, menos a los autónomos, las empresas y los ciudadanos españoles. Se van a forrar seguro. No, vamos, es muy probable que adopten medidas extraordinarias por decreto ley, por real decreto, para darle más dinero a los suyos. Vamos a escuchar vuestra opinión, pero antes escuchamos a Yolanda Díaz, porque también se ha pronunciado después de esas declaraciones del presidente del Gobierno y ha dicho que España no va a aceptar ningún tipo de chantaje. Como sabéis, el pasado sábado Estados Unidos e Israel... España es un país soberano y es un país de paz. Las palabras importan mucho. Y cuando decimos que es un país soberano, es que tenemos la legitimidad para decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestras políticas y sobre nuestros derechos. Por tanto, no aceptamos chantajes ni lecciones de nadie. Pues ahora sí, escuchamos a Arturo y después a Francas. Sí, vamos a ver, a mí en primer lugar quiero decir que toma partido Sánchez por la preservación del régimen del terror en Irán, ¿no? O sea, la equidistancia de Sánchez al final condenando por igual a Estados Unidos y a Irán, y negándose a que los Estados Unidos puedan utilizar las bases, lo que hace es apoyar a una dictadura sanguinaria, ¿no? que vulnera de forma sistemática los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de las minorías, ¿no? Estamos hablando de una cruel dictadura donde hace mucho tiempo se agotaron todas las vías diplomáticas, con una represión intimidatoria sobre la población, con un sometimiento verdaderamente lamentable hacia las mujeres, con un programa nuclear que nadie ha conseguido parar. Es decir, una de las razones por la que acelera que Trump su intervención es porque por lo visto estaban acumulando cada vez más uranio y en semanas podían tener varias bombas atómicas, lo podéis ver hoy en el ABC. Y además armado a grupos terroristas, ¿no? Al Jia en Argelia, a Hezbollah en el Líbano, a las milicias chiíes en Irán, en Irak y en Siria, a Hamas en Gaza, a los hutíes en Yemen, etcétera. Pero a mí hay una cosa que a mí sí me interesa, porque está aquí sobre la mesa, que es reflexionar, en fin, un poco con la aportación de todos, porque aquí la cuestión es una disyuntiva moral, ¿no? El debate sobre si la justicia intrínseca de la violencia, cuando esta se dirige contra la tiranía, ¿no? Cuando resulta lícito realmente que una nación extranjera intervenga para deponer a un régimen criminal, ¿no? El régimen de los ayatolás se ha consolidado con una estructura despótica que comete crímenes de lesa humanidad de forma sostenible, y además la ONU lo ha podido comprobar, es decir, ha documentado asesinatos, torturas, violaciones y desapariciones forzosas, con especial saña hacia las mujeres y las minorías. La última la tenéis ahí, la masacre que hubo en enero de 36.500 personas. ¿Le sería aplicable
a la teocracia iraní la doctrina clásica del tiranicidio, perdón. Esta tradición filosófica sostiene que el gobernante que traiciona su función de protector y se convierte en déspota pierde su legitimidad de ejercicio. Por ejemplo, Juan de Mariana, el filósofo jesuita y historiador, dijo que el tirano que trastorna a la comunidad, menosprecia las leyes y oprime a sus súbditos puede ser despojado de la vida al transformarse en un enemigo público, ¿no? Sinceramente, ¿alguien piensa que la oposición en Irán tiene los mismos medios que el régimen tirano? No tiene absolutamente ninguno. Es decir, ¿se puede transformar desde dentro el régimen iraní? ¿La diplomacia ha contribuido a algo? Es decir, si no iba a ser por la intervención de Trump y la muerte de Ali Khamenei y todos estos, el statu quo seguiría exactamente igual. Es decir, que la ruptura del pacto social justificaría la eliminación del opresor, cuando no existen otros medios para restaurar el bien común, ¿no? Esta doctrina es adecuada para el caso iraní, ante la impunidad total del régimen y el cierre de cualquier vía institucional interna para deponer al líder supremo, la acción directa surge como una respuesta a la desesperada de un pueblo masacrado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una responsabilidad también hacia los débiles, ¿no? Obligada a actuar contra el tirano cuando la magnitud del mal era extraordinaria y todo auxilio humano parecía de alguna forma agotado, ¿no? Y puedo seguir mucho más, pero yo creo que... Brancas, te voy a pedir en la medida de lo posible brevedad, aunque casi no has hablado hoy, lo sé. He sido breve. Muy rápido, dos cosas. A ver, si vamos al tema este de la guerra, no guerra y tal, estaríamos hablando de la legitimidad de la violencia o no, y eso me parece que es un diálogo que da para mucho, pero muy largo. Ya. Bueno, pues la guerra justa que ha hablado él, pues claro, la guerra justa es si te defiendes es justa siempre y si atacas, pues hasta ahora se consideraba que guerra justa si atacas es la que venía avalada por la ONU, pero sabemos que la ONU no va a avalar ninguna guerra desde que se fundó, porque hay vetos, derecho a veto, y como el mundo está polarizado, pues los de tu bando vas a vetar siempre que les den, con lo cual no sirve para nada, o sea que sobra. Entonces entraríamos en un discurso moral que ahora mismo yo no me atrevo, y menos con la brevedad que me piden. Solo un comentario de lo que ha pasado ahora, de la situación de España. Lo único que me puede alegrar, lo único, es que intuyo la posibilidad de que Sánchez se plantee unas elecciones antes de cuando toquen y que se esté posicionando para ello. Es lo único que me da una cierta esperanza. Nos vamos a ir a publicidad, pero en estos mismos momentos acabamos de conocer una última hora relevante a José Luis Ábalos y a Koldo García, y es que el Tribunal Supremo ha rechazado todas las cuestiones previas planteadas por la defensa de Ábalos y de Koldo García y señala el próximo 7 de abril para el inicio de ese juicio. Será a partir de las 10 de la mañana, un juicio oral que se abre tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García y también a Víctor de Aldama. Como decíamos, en los últimos días, en las últimas semanas, la defensa de ambos había planteado una serie de recursos para intentar atrasar, incluso anular ese juicio, pero la última hora, en un comunicado que acaba de enviar el Tribunal Supremo, cita a ambos en ese juicio oral, tanto a Ábalos como a Koldo García y a Víctor de Aldama, para ese juicio que comenzará el 7 de abril y que se extenderá en los días siguientes, pero la cita marcada en el calendario en rojo será el 7 de abril a partir de las 10 de la mañana en el Tribunal Supremo. Como decíamos, una cita, un juicio que se esperaba para inicios de primavera, pero que hoy el Tribunal Supremo ya ha confirmado, ya hay fecha, ya hay hora en el Tribunal Supremo, el 7 de abril a partir de las 10 de la mañana para Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos. Nos vamos a publicidad y a la vuelta ampliamos toda esta información. Pues 1:25 pasada, seguimos hablando de ese apartado internacional, pero ahora vamos a poner el foco en Hungría. Ya saben, el 12 de abril, el próximo 12 de abril, se celebran elecciones y para intentar averiguar, para intentar contextualizar y saber cuál es la situación actual que se vive allí, vamos a hablar con Rodrigo Ballester, que es director del Centro de Estudios Europeos en Matías Corvinus Collegium en Hungría. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Encantado de estar con vosotros. Rodrigo, tenemos muchas dudas sobre la mesa. Vamos a intentar resolver todas ellas. La primera de ellas, ¿cuál es la situación actual que se vive en Hungría? Como decíamos, a poco más de un mes de que se celebre esos comicios.
Pues un ambiente ya de campaña electoral oficial y bueno, ya están los ambos contrincantes ya, digamos, ya de pleno en la campaña. Contrariamente a lo que se escucha mucho en Europa Occidental, estas son unas elecciones que están muy disputadas, es decir, que son disputadas y podría perfectamente ganarlas Víctor Orbán. Y entonces hay algunas encuestas internacionales que circulan y que dan como 15 o 20 puntos de ventaja a Peter Mayer, el contrincante. Francamente, yo creo que eso no lo haría ni Tezanos. Entonces, hay otras encuestas mucho más equilibradas y, en general, pues se da a ganadora al primer ministro, a Víctor Orbán. Entonces, serán disputadas y ya se verá, pero digamos que dar a Orbán por perdido es un gravísimo error. Hablábamos de esas encuestas y es que estas últimas encuestas en el país húngaro dan que, bueno, Víctor Orbán perdería y además, bueno, la diferencia sería bastante abultada. ¿Realmente la situación que se respira, el ambiente que se respira es tal que así, como muestran estas últimas encuestas? Para nada. Estas encuestas no tienen ninguna credibilidad aquí. Hay otras encuestas que son mucho más parejas, es decir, que hay resultados de con 2 o 3 o 4 puntos de diferencia a favor de Fidesz. Entonces, a ver, ya Dios dirá, pero que esa diferencia de 15 a 20 puntos es absolutamente ilusoria, es un desbarajuste, no tiene ni pies ni cabeza, pero se repite mucho en la prensa internacional, entonces es una manera también de falsificar las encuestas para alterar el voto, algo que conocemos muy bien en España también, ¿no? Sabemos de lo que se habla. En los últimos meses, en los últimos años, hay un invitado especial en estas elecciones no tan deseado como es Ucrania. ¿Qué papel puede llegar a jugar Ucrania en estas elecciones del próximo 12 de abril? Muy importante. Ucrania ahora mismo es el tema de la campaña. ¿Y por qué? Porque hay una enemistad clara entre Orbán y Zelensky, ¿no? Porque Orbán desde el principio del conflicto pues, ha sido más neutral que la media de la Unión Europea. Pues es un dirigente también que siempre ha pedido, que ha pedido, digamos, negociaciones de paz, que quiere que cese esta guerra. Y también es un dirigente que claramente ha dicho que va a poner el interés nacional húngaro por encima de cualquier situación. Y si el interés húngaro prescribe que haya importaciones de energía rusa, de petróleo ruso, para que las familias no se mueran de frío en invierno, pues se hará. Y así se ha hecho. Y por eso ahora Hungría tiene unos precios energéticos muy, muy bajos comparados con el resto de la Unión Europea. Y quieren seguir haciendo esto. ¿Y qué ha pasado? Que recientemente Zelensky pues se niega a hacer funcionar de nuevo el oleoducto de Druzhba, que es vital para los intereses húngaros y porque desde ahí viene el petróleo ruso y entonces se considera que es una maniobra para influir el resultado electoral. Lo que pasa es que Orbán se las sabe todas y entonces él ha contestado también con un veto, otro más, para vetar el préstamo de 90.000 millones de euros, que es absolutamente crucial para Ucrania. Y entonces ahora mismo hay una encrucijada y el que están un poco ahí en una posición complicada es la Comisión Europea. Porque por un lado la Comisión Europea es un apoyo sin fisuras a Ucrania de manera ya casi dogmática, pero por otro lado, claro, ponerse del lado de un país tercero contra 2 Estados miembros, que serían Hungría y Eslovaquia, pues eso le pone en una posición muy complicada. Pero claro que es el tema de la campaña, sobre todo también que Orbán ha hecho todo para impedir que su país sea arrastrado a esta guerra. No olvidemos que Hungría tiene frontera con Ucrania y de hecho hay una minoría húngara en Ucrania. Entonces, Orbán asume esta posición y claro que es un tema de campaña. Hablaba Rodrigo de ese oleoducto. ¿Está Ucrania tardando más de lo necesario en que no se reactive, en que no vuelva la normalidad en el oleoducto precisamente para jugar ese papel electoral? Pues todo apunta a que sí, porque por ejemplo Hungría y Eslovaquia juntos han propuesto una misión técnica, completamente técnica, para que sus propios expertos puedan hacer una inspección. También se han enseñado imágenes satélites que demuestran que ese oleoducto está ya reparado y ya puede funcionar. Y las razones que ha dado Zelensky además son muy flojas. Es decir, bueno, ¿por qué tendríamos nosotros que dejar que pase energía rusa? Y sobre todo este tema se ha convertido en algo todavía más candente desde el ataque, digamos, de la guerra entre América, Israel e Irán. Porque ahora mismo ese oleoducto de Druzhba es una de las pocas vías, digamos, seguras
de abastecimiento energético en Europa. Y por razones realmente dogmáticas o políticas, o vamos a dejar que Zelensky haga un chantaje, justo cuando ahora nos estamos acercando a un clash así, digamos, a una crisis energética. Sería absolutamente delirante que así fuera. Y entonces, repito, Orbán ha contestado bloqueando ese préstamo de 90.000 millones y bloqueando también las exportaciones húngaras de diésel hacia Ucrania. Entonces ahora mismo hay un conflicto abierto y sería tan fácil como que Zelensky dejara fluir el petróleo a Europa desde Druzhba, desde ese oleoducto, y la situación volvería a su cauce más o menos normal. Vamos con otro protagonista, Rodrigo, como es Rusia. ¿Qué relación mantiene Víctor Orbán con Putin? ¿Existe realmente esa conexión, esa buena relación, esa sintonía entre ambos? Pues mucho menos de lo que se cree. Yo creo que desde el principio de la guerra, cualquier mensaje un poco no disidente, pero digamos, a cualquier persona que no solo digamos, que apoyaba esa guerra sin fisuras y que tenía algunas dudas, se le ha tratado de putinófilo, de putinejo, porque esta especie de regla Godwin sobre Putin, es decir, que a la tercera de cambio, con la persona con la que discrepas, la tratas de pro-Putin, etcétera, se ha utilizado ya hasta la saciedad. ¿La realidad cuál es? La realidad es que Hungría ha sido neutro, sobre todo. Su posición es más como, digamos, pro-Hungría, y ni se ha casado con uno ni se ha casado con los otros. Esta guerra no les viene nada bien. Segundo, también digamos, por puro pragmatismo y también sabiendo que Ucrania tiene pocas posibilidades de ganar esta guerra, siempre han apelado a la paz, a negociaciones de paz, como lo hacía, de hecho, el Papa Francisco. Exactamente. Yo no sé hasta qué punto el Papa Francisco era pro-Putin, pero Orbán no lo es ni más ni menos. Y luego hay intereses nacionales, sobre todo energético, que depende muchísimo de Rusia. Un país que no tiene mar, como Hungría, y que luego ha estado 45 años en un régimen comunista, no puede de repente cambiar de rumbo energético así. Si Hungría cambiara su abastecimiento energético desde Rusia, el país no sobreviviría. La economía húngara sufriría muchísimo. ¿Por qué tenemos en Hungría que infligirnos ese mal? Por razones casi dogmáticas. Entonces, todo esto se ha ganado el San Benito de pro-Putin, pero la realidad es muchísimo más matizada. Y entonces, una cosa es ser pro-Putin, como lo puede ser, por ejemplo, Lukashenko, el presidente dictador de Bielorrusia, y otra cosa es, digamos, tener una posición más equidistante, más neutra, y sobre todo que se basa en la defensa de los intereses nacionales. Eso es lo que pasa. Rodrigo, aquí conmigo tengo a varios compañeros que quieren realizarle una pregunta, entre ellos el primero, Marcos de Quinto. Sí, hola, ¿qué tal, Rodrigo? Indudablemente, yo creo que Hungría representa la reserva espiritual del soberanismo en Europa y probablemente Orbán es el líder europeo más incómodo para la burocracia europea, esa burocracia representada por la coalición Partido Popular Europeo y Socialistas, junto con los Verdes. Mi pregunta es, ¿tenéis en estos momentos preocupación por la posible interferencia extranjera en vuestras elecciones en Hungría? ¿Por parte de la Unión Europea, entre otros? Sí, claramente sí. Primero porque hay precedentes. Está el precedente de Georgia, del que se habla poco, pero que fue una intervención clara. El precedente incluso de Polonia, donde el arma financiera tuvo un impacto claro durante la campaña. Fue muy fácil en Polonia. Si votáis a Tusk, el dinero vuelve, los 137.000 millones vuelven. Y así sucedió. Y también el precedente de Rumanía. Ya, por cierto, ya se ha demostrado que hay toda una serie de fact-checkers, ¿sabes?, de verificadores, etcétera, de información que están completamente subvencionados por la Unión Europea, que son claramente de izquierdas. Luego, también salen noticias de la implicación de Ucrania, incluso en la campaña del partido de la oposición, aunque ahí todavía hay que hilar un poco fino porque necesito más pruebas para afirmarlo. Y sobre todo, como bien has dicho, Orbán es la némesis, es casi, perdonadme la expresión, el anticristo de Bruselas. Y representa todo lo que es un contramodelo, es decir, que representa todo lo contrario, y sobre todo es la china en el zapato del nuevo proyecto faro de la Unión Europea, que es hacer acceder a Ucrania como Estado miembro en 1 año y medio. Es una locura, es algo completamente temerario,
pero está en la hoja de ruta de la Unión Europea. ¿Y quién se opone? Orbán. ¿Y qué podría suceder, Marcos? Pues que si gana Orbán las elecciones, entonces ya van a escalar el conflicto con Hungría todavía más y van a pedir la suspensión de los derechos de voto de Hungría, que es lo que se llama el artículo 7, que se supone que es Estado de Derecho, pero ya hay gente que pide que se aplique solo por no apoyar a Ucrania, cual es un fraude de ley como una casa. Y entonces, si se suspenden los derechos de voto de Hungría, y realmente esa es mi intuición, entonces ya bueno, sería mucho más fácil hacer avanzar esa agenda sobre Ucrania, que podría, a mi parecer, incluso ser la pérdida de la Unión Europea, porque no puede digerir a Ucrania en 1 año y medio. Es una locura sin precedentes. José María Francas también es otro de los compañeros que nos acompaña en mesa y que quiere realizarle una pregunta. Rodrigo. Sí, ¿qué tal? Es una pregunta rara, ¿eh? ¿Qué tal, Rodrigo? Mira, sí, igual me falla la memoria, pero si no recuerdo mal, ya había un gasoducto muy importante, o un oleoducto, el Nord Stream, que no se sabe exactamente quién lo destruyó, pero parece que sí que se sabe quién lo destruyó, que más bien fue, no sé si fue Ucrania o algo parecido, ¿no? Entonces mi pregunta es, si es tan básico para el mantenimiento de Orbán en Hungría que el tema energético funcione desde Rusia, si es tan básico jorobar a Rusia y que no puede vender un dólar de petróleo, porque Ucrania directamente no le pega otro bombazo a este que estás diciendo, y así lo de si está reparado o no, quedará claro que no está reparado, con decir que han sido los de Irán. Sí, es cierto. Lo que pasa es que si ahora Ucrania comete ese acto de sabotaje, que es ya un ataque directo a la Unión Europea, eso también pondría en peligro todas las perspectivas europeas de Ucrania y sobre todo el apoyo sin fisuras que le brinda la Unión Europea. Ahora mismo, sin ese apoyo, que quizás no sea suficiente, pero si se quita el apoyo europeo a Ucrania, Ucrania se acabó, game over, ¿no? Y entonces eso sería ya un acto muy, muy temerario y sería, digamos, dispararse en el pie a sí mismo. Y sobre todo también que es que lo que no se cuenta es que también hay un apoyo energético desde Hungría y desde Eslovaquia, de que Ucrania recibe mucha electricidad y mucho diésel, y el diésel es fundamental para los carros de combate. Entonces, claro, el acuerdo era que nadie tocaba la energía, que Zelensky la dejaba fluir por un lado, pero también otros países, incluido Hungría y Eslovaquia, también cooperaban con la electricidad y con el diésel. Entonces, claro, no puede ser esto que unilateralmente Zelensky decida intervenir en un periodo de campaña electoral y que luego se vaya de rositas. Una vez más, cuando uno defiende el interés nacional, pues toma estas medidas como un veto, por ejemplo. Y claro, menos mal que hay veto en la Unión Europea, menos mal que hay unanimidad. Sin la unanimidad, la Unión Europea sería un directorio de grandes países, sería ya el pulso autocrático de la Unión Europea sería todavía más evidente. Pero a ver, el Nord Stream lo bombardeó o se lo cargó Ucrania, ¿verdad? Y no pasó nada. Según dicen, bueno, con el visto bueno de Estados Unidos, de la administración Biden. Sí, pero que nadie le echó en cara a Ucrania y no pasó nada. O sea, la Unión Europea siguió apoyando a Ucrania. Y ahora dices que lo que está diciendo Ucrania... Es que Orbán sí que se lo echa en cara, precisamente. Es que grita en el desierto. Pero ahora mismo dices que lo que está diciendo Ucrania es que no está reparado del todo, con lo cual no fluye este nuevo... Pues entonces no veo que haya ninguna represalia por parte de la Unión Europea porque no esté reparado del todo. Más bien da la sensación de que les gusta que tenga Hungría cogida por el diésel o por el gas o por los cataplines del petróleo. Entonces, no sé, no acabo de ver qué ventaja tiene que no le peguen un bombacillo para dilatar el tema, ya digo, con explicar que han sido, pues no sé, a este que mataron, que las tropas esas rusas, al tío este que mataron en un avión, ¿no? Pero es verdad que la duda que has revelado es muy relevante. Es decir, la Unión Europea y la Comisión en particular, ¿está satisfecha con esa situación? ¿Está satisfecha? ¿Está, digamos, jugando sucio con Hungría por un país interpuesto a través de Ucrania? Eso es una pregunta. No tengo datos, pero la pregunta es relevante. Porque de momento parece que se están poniendo más del lado de un Estado tercero, que es Ucrania, y en vez de defender a dos Estados miembros que son Hungría y Eslovaquia. Claro, esto es una anomalía. La Comisión Europea tendría que defender a sus propios Estados miembros. ¿Lo está haciendo ahora mismo?
De momento parece ser que no. Que no, pero es que son dos estados, como dices tú, Hungría y Eslovaquia, que más bien le sobran, parece ser, a la Comisión Europea. Es decir, es que toda la sensación que yo tengo es que este grano, si se lo pudieran cargar, se lo cargaban. Hombre, en España tenemos una cosa que acaba de pasar anteayer, que es que la presidenta de la Comisión Europea toma la decisión de que, a pesar de lo que ha votado el Parlamento Europeo, de que Mercosur se paralice hasta que salga hasta que vaya al tribunal, se lo salta y dice tiremos para adelante, y cuando diga el tribunal ya veremos si hemos hecho bien o mal. Con ese planteamiento de la Comisión Europea, como la fiabilidad que tiene, al menos para mí, es la misma que tiene la ONU. Igual más cara, no sé cuál. No, y hay una huida hacia adelante con Ucrania, que es la que tú has descrito, que es una especie de Ucrania a cualquier precio, y si de paso, y yo creo que esa intuición es buena también, si vamos, ¿por qué no sustituir a Hungría por Ucrania? Por ejemplo. Eso creo que a veces sería casi el sueño no confesado de muchas élites europeas. Eso legalmente es imposible, y luego por razones políticas tampoco, por 1000 razones también. Aparte de estas, pero tengo la impresión que ya es algo tan visceral contra Orbán, y la guerra de Ucrania también se ha convertido en una especie de apuesta de todo o nada para la Unión Europea, que lo está dando todo, está poniendo toda la carne en el asador, creando unos problemas enormes. Era el problema energético, es decir, que al final nos hemos cortado casi toda la Unión Europea de Rusia. ¿Para qué? Para ser dependientes ahora de la energía que llega a través del estrecho de Hormuz. ¿Qué va a pasar el año que viene en Europa? Esto geopolíticamente son errores de aficionados lo que están haciendo. Y es verdad que están emperrados, obsesionados con Orbán, y yo tengo la impresión que quieren su scalp, como en las películas de vaqueros, ¿no? Lo quieren muerto o vivo a cualquier precio. Y entonces, en esta disputa del oleoducto de Druzhba, pues parece ser que se están poniendo de perfil oficialmente, o al menos no están apoyando a Hungría, a 2 Estados miembros, Hungría y Eslovaquia, que es lo primero que tendría que hacer la Comisión Europea. Entonces, ¿esto tendrá un impacto electoral? Sí, pero quizás no el que se creen. Porque esto está dando también, está recordando a los electores húngaros que el que tiene experiencia, que lleva 16 años en el poder, que es el líder más experimentado de toda Europa y el que sabe lidiar con situaciones muy complicadas, es precisamente Viktor Orbán. Entonces quizás les salga incluso el tiro completamente por la culata, porque las elecciones, repito, están muy, muy disputadas, y podría ser perfectamente, perfectamente que las van a ir todas. Rodrigo, la última pregunta y le dejamos libre. Va a ser Arturo Moreno quien se la realice, pero le voy a pedir un favor, que es que a ver si se puede mover ligeramente hacia su izquierda, que si no le estamos cortando el plano durante toda la entrevista. Ahí muchísimo mejor. Ahora sí, Arturo. Sí, qué buenos días, Rodrigo. Vamos a ver, mi pregunta es sobre la cuestión electoral concreta, es decir, ¿cuáles son los factores de desgaste fundamentalmente del gobierno de Orbán? La permanencia en el poder durante mucho tiempo, la pérdida de poder adquisitivo de la sociedad, el tema de la vivienda, que no sé. Y luego, además, ¿cuáles serían los puntos fuertes de la oposición, que creo que es centrista y europeísta claramente? ¿Y dónde se van a decidir las elecciones? Es decir, ¿quiénes son los temas que más, claves que puedan movilizar a ese 10%, lo que sean, de indecisos, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque eso demuestra que estas elecciones al final son como las de otros países. Se van a decidir con un 10% de indecisos, sí, y luego sobre temas muy concretos. ¿Cómo se presentan las elecciones? Orbán sigue siendo muy fuerte en la Hungría periférica, que fuera de Budapest. Recordemos que Hungría es un país muy centralizado, es como Budapest, sí, y el resto. Y luego, entonces, en toda más allá de Budapest, sigue siendo Orbán y Fidesz, tienen mucho arraigo. También entre la gente mayor de 45 o 50 años. En cambio, la oposición es mucho más fuerte en las grandes ciudades, que es principalmente Budapest, un poquito, quizás otras dos también, pero sobre todo en Budapest, y sobre todo entre los jóvenes que no han visto a otro primer ministro. Alguien que tiene hoy 20 años, que va a votar por primera vez, solo ha conocido un primer ministro. Entonces, es lógico también que la usura del poder, etcétera, y que uno quiera también tener aires nuevos. Esos son, digamos, la sociología de la elección. ¿Cuáles son los puntos fuertes? Pues de Orbán, curiosamente, el poder adquisitivo es una pregunta, es una cuestión, claro, como en otros países.
Pero es que el poder adquisitivo, desde que ha gobernado Orbán en 2010, ha subido mucho. Pero claro, la gente querría siempre tener más, etcétera, y con la inflación debido al COVID y ahora los problemas energéticos, ese será el tema. Yo sé que los húngaros no son unos apasionados de ideología tampoco, no solo se les puede hablar de migración y de Pacto Verde y de LGBTI, etcétera. Quieren cosas concretas. Pero es que la guerra en Ucrania tendría un impacto concreto sobre el poder adquisitivo. Por eso se ha convertido en el tema principal de la campaña. ¿Cuál es la fortaleza de la oposición? Bueno, pues ser un movimiento más joven, completamente nuevo, son muy activos en redes sociales, lo cual también explica esos sondeos tan delirantes, porque claro, si solo haces sondeos en las redes sociales, pues al final la viejecita de la periferia no está conectada a Facebook para hacer un sondeo. Entonces, y luego es bueno, el tema de la salud también, hay algunas deficiencias en la infraestructura hospitalaria también en algunos sitios, también puede ser un tema. Pero digamos que la debilidad de la oposición, aparte de tener un líder que es igual de narcisista y que un tal Pedro Sánchez, me recuerda francamente, tiene la misma personalidad, es que es una especie de conglomerado de partidos que van desde la extremísima izquierda hasta el PPE. Sí, es una especie de coalición mega Frankenstein, todavía más Frankenstein que la que tenemos en España, y claro, eso no da tampoco confianza a muchos votantes, porque ahora mismo, tal como está el mundo y de periodo de turbulencias, un perfil como el de Orbán es un perfil también seguro. Entonces, esos son los temas sobre los que se van a jugar la elección, que sigue, como he dicho, muy, muy abierta. Entonces, dependerá de temas generacionales, geográficos, poder adquisitivo y también, digamos, la experiencia frente a la novela. Esos son los ejes de la elección. Muchas gracias. Rodrigo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá muy pronto volvamos a poder charlar con usted y que nos cuente toda esta situación y según avance el mes de marzo con esa vista puesta en el 12 de abril. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros ahora vamos a destensarnos y vamos a hablar con el Club de Amigos. No tenemos ráfaga, Paula, así que muy buenos días. Pues muy buenos días. Yo creo que ya no hace falta, aunque siempre nos gusta verla, porque yo creo que ya quien no sepa qué es el Club de Amigos es porque verdaderamente no nos siguen. Pero hay mucha gente que dice, ¿cómo nació o qué es el Club de Amigos? Pues el Club de Amigos sobre todo está formado, Natalia, por gente que piensa y siente como nosotros, que es algo muy importante, y más en los tiempos que ahora mismo, o la sociedad que ahora mismo tenemos, porque nos vamos viendo cada vez que somos un grupo pues cada vez más reducido, cada vez que no tenemos esa... al principio nos costaba a lo mejor a la gente relacionarse y hablar verdaderamente pues de nuestros principios, de nuestros valores. Ahora, como nos vamos juntando y el club cada vez se va haciendo más grande, pues bueno, nos vamos sintiendo cada vez más fuerte. Pero sobre todo nació para ayudar a este medio de comunicación, porque toda la gente necesitaba aportar algo a este medio de comunicación. No, yo quiero que vosotros sigáis hacia adelante. Y de ahí pues nació el Club de Amigos. Es cierto que para que nosotros cada vez seamos más fuertes, pues siempre lo decimos aquí, necesitamos a más personas como ustedes. Si usted es socio, yo le doy las gracias desde aquí, como hago todos los días, por ser socio y por ayudar y sobre todo por creer en este proyecto. Y si aún no lo eres, te animo a que lo seas, porque de verdad que no te vas a arrepentir. Las formas para ayudarnos son infinitas. Lo único que tienen que hacer es llamar al Club de Amigos al 91-616-2464 o escribirnos un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org, porque de verdad que se pueden hacer socios con una cuota, que cada uno, en función de lo que estime oportuno, lo que su economía le permita, así lo fija. Es cierto que esa cuota, al final de año, usted se la puede desgravar. Hasta los primeros 250 euros, usted se desgrava el 80%, es decir, en la declaración de la renta le devolverían 200 euros, con lo que la cuota anual sería de 50 euros. Que usted tiene una empresa y, oye, pues mira, la publicidad no, porque no me quiero significar, porque me da un poco de miedo, pero lo puede hacer a través del Club de Amigos. Puede darse de alta en su empresa en el Club de Amigos y usted, pues se desgravará hasta un 50% del impuesto de sociedades, que vamos, no es ninguna tontería, y más en los tiempos que corre para todos los empresarios. Que no quiere hacer una cuota porque le da pereza eso de que todos los meses
le pasen todas las cuotas que tiene. Que quiera hacer donaciones en función de lo que estime oportuno, que su economía le permita, también lo puede hacer. O sea, por ese lado no hay ningún problema. Seguramente que ahora aparezcan los números de cuenta a los que usted pueda hacer esa donación. Lo que siempre digo, y es muy importante, que las donaciones necesitamos que ustedes luego nos avisen, nos den sus apellidos, su nombre, su dirección postal, para que usted se lo pueda desgravar en la declaración de la renta. Otra opción que la verdad desde aquí quiero dar las gracias a José Luis porque bueno, el otro día nos llamó, que estábamos también aquí con Miguel Ángel y comentamos otra opción de ayudarnos, que es el apartado de testamentarías y herencias. Pues José Luis, desde aquí darte las gracias porque nos llamó el otro día para pedir información y nos ha, bueno, pues ha decidido dejarnos un legado que de verdad que es que, o sea, no podemos estar más agradecidos porque es una opción para nosotros muy importante, esta parte de testamentarías y herencias, porque tenemos la obligación de seguir defendiendo lo que, bueno, pues todas las personas que deciden dejarnos algo, tenemos esa, bueno, pues esa responsabilidad para poder seguir defendiendo lo que ellos han defendido durante toda su vida. Así que desde aquí, José Luis, te doy las gracias, y a todas las personas que no sabían esta opción de ayudarnos y se acaban de enterar, pues que no hay ningún problema, que se pongan en contacto con nosotros, que nosotros le informamos absolutamente de esta y del resto, y que sobre todo nos decía también José Luis que es algo que parece un trámite muy costoso, que al principio le costó mucho tomar esta decisión porque tenía otra concepción de lo que es las testamentarías y herencias y lo que son el apartado de las fundaciones. Yo que tengo aquí con Miguel Ángel, solo quiero decir que no es complicado. No es nada complicado y además es una oportunidad también para dejar ordenada pues la herencia de esta persona y señalar sobre todo que cuando alguien realiza un legado, por ejemplo, al club de amigos, para cuando ya no estés, pues seguir aportando a esta causa, eso no supone ninguna complicación para sus herederos. Es decir, el hecho de dejar un legado al club de amigos no implica en absoluto que los herederos, sus hijos, tengan que pagar ningún tipo de impuesto en relación con ese legado que se produce. Y por otra parte también es interesante porque es una forma de aprovechar que le asesoremos en relación con cualquier duda que tengan desde el punto de vista de esa decisión o de su herencia y de los testamentos. Es decir, se le puede asesorar para que tome la mejor decisión sin ningún tipo de dudas. Señalar también por último, en relación con las aportaciones, tanto si son continuadas o periódicas en el año como si son en un momento determinado, pues que se puede hacer una aportación y se realiza. Lo que importa es que al final de año la totalidad de las aportaciones hechas son las que tienen derecho a las deducciones. Eso es. Y otra forma, que me queda una cuarta pata de ayudarnos, es asistiendo a nuestras actividades. Como sabéis, ayer se llevó a cabo la segunda sesión del ciclo de Leyenda Negra, solo queda una, que es la tercera, que será el próximo martes, día 17 de marzo, y como estamos en el mes de marzo, es el día del mes del padre. Hay muchos colegios ya en la Comunidad de Madrid, y los públicos, que han desaparecido esta figura del Día del Padre y de la Madre. Pues nosotros desde el Club de Amigos y sobre todo desde el Toro Televisión lo seguimos defendiendo. Y tenemos la Lotería del Día del Padre, así que quien quiera se puede hacer con ella llamando al teléfono del Club de Amigos o a través de nuestra página web. Pues Paula, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti siempre, Natalia. Y ustedes toda la información a través de ese número de teléfono que están viendo o a través del correo electrónico del Club de Amigos. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria y a la vuelta seguimos aquí analizando toda la actualidad que pasa por Extremadura. Pues un minuto para la 1:10 del mediodía, seguimos aquí en directo en Dando Caña y vamos a hablar de una actividad muy interesante como es Aula Mucha Vida, y para describirnos, para contarnos todo lo que vamos a poder disfrutar de ello, estamos con Fernando Paz, historiador y escritor. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes. Muy buenos días o buenas tardes, y esta hora indefinida en que no se sabe, Eso es. pero bueno. Un curso de Historia de España, pero ¿ante qué nos encontramos? Porque tenemos un abanico sin fin de ese tipo de cursos, pero sin embargo este es especial, este es diferente. Bueno, es un curso de 38, digamos, vídeos, 38 partes, 27 capítulos, y sí, pretendemos, pues el curso se llama así, con una mirada nueva, explicarlo de un modo un poco distinto a como se viene haciendo hasta el momento.
un poco distinto por muchas razones, no solamente por el contenido, sino también porque hay una voluntad, digamos, en la explicación de la historia de España previa de enfocarla de un determinado modo, precisamente en función de, si te ves los programas oficiales, pues de cuáles son las partes de la historia de España que más interesa, digamos, incidir y cuáles son las que están preteridas en los programas oficiales. Y tratamos también digamos, de rectificar un poco eso, ¿no? Desde un punto de vista histórico, ¿qué enfoque tiene este curso? ¿Cómo podríamos englobarlo? Pues como te digo, y te lo digo yo que soy de contemporánea y también de moderna, pero creo que hay una hipertrofia en los programas oficiales de historia contemporánea en detrimento de otras épocas de la historia de España, y nosotros pues procuramos rescatar esto, además del enfoque de lo que es la historia de América. Si te fijas, por ejemplo, en los programas de historia de España oficiales, la historia de América prácticamente no existe, se cuentan dos cositas y solo al final se va un poco a las independencias de las repúblicas hispanoamericanas, que ni siquiera entran en selectividad. Hay una especie de acuerdo tácito para no hacerlo. Es decir, que nos han robado la parte americana de España y, bueno, queremos también devolverla a nuestra historia. Además de muchas otras cosas, como te digo, de reenfocarla dándole el sentido explicativo de lo que es la historia de España de verdad. Fernando, vamos con algunas preguntas que ya se están haciendo seguro Pues en casa. Una de ellas, ¿quién puede apuntarse? ¿Hay edad mínima para poder acceder a estos cursos? Pues digamos que a partir de, qué sé yo, 15, 16 años en adelante, sin ningún problema. ¿Cuánto tiempo duran estos cursos? ¿Cuándo empiezan? ¿Cómo se pueden impartir? Bueno, es a través de Aula Mucha Vida, de la página de Aula Mucha Vida, es decir, que alguien puede estar, no sé, cocinando o haciendo cualquier otra actividad y lo puede parar en cualquier momento, claro, no faltaba más. Y bueno, la duración de cada capítulo más o menos viene a ser en torno a una media hora. Hay documentos también originales que reproducimos en el curso, en fin, diagramas de temporales para que la gente se sitúe mientras lo está viendo, todo ese tipo de cosas. Se trata de ayudar a comprenderlo fundamentalmente, ¿no? Y otra pregunta importante, ¿cuál es el principal objetivo de este curso? ¿Con qué objetivo te planteas impartir toda esta materia? Pues con el objetivo de liberar a la historia de España del secuestro al que está sometida, básicamente. O sea, no se trata solo del contenido, que por supuesto es esencial, sino también de ese reenfoque, ¿no? Acabar con una especie de hipertrofia de determinados aspectos de la historia de España y devolvernos el sentido de lo que es ser español. Es decir, nosotros nos acercamos con amor a la historia de España. No lo ocultamos, con amor a la historia de España, porque el objeto de la historia de España es, claro, España. Un país al final, e incluso como las personas, no somos más que nuestra historia. A veces decimos, no, es que un país también es su historia y tal. No, es su historia también, no, es su historia, básicamente, porque el futuro, por serlo precisamente, no se ha cumplido. Entonces, lo único que tenemos es historia y pretendemos pues reforzar esa fidelidad, bueno, a lo que somos, ¿no? Sin enfoques particularmente ideológicos, sino siendo solidarios de esa empresa en la historia que somos nosotros, que es España. ¿Dónde nos apuntamos, Fernando? Pues como digo, Aula Mucha Vida, con que entren ahí basta, pero bueno, si quieren buscarlo más en concreto, pues Historia de España con una mirada nueva. Con eso sería más que suficiente. Pues Fernando Paz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por hacer posible estos cursos. Pues un placer estar con vosotros esta mañana. Gracias. Y nosotros ahora sí nos centramos en Extremadura, porque ya saben, ayer comenzaba este pleno de investidura para investir supuestamente a la presidenta, a María Guardiola, pero todo hace indicar que no será así. En unos minutos se va a producir esa votación, pero Javier López Rey nos cuenta esa última hora. María Guardiola se está sometiendo a la votación por la que de momento no será investida como presidenta, ya que Vox ya ha anunciado su negativa a no apoyar de momento a Guardiola, la candidata del PP a la presidenta de la Junta de Extremadura. Precisamente en el día de ayer llegó al debate de investidura muy confiada de que sí que llegaría a un acuerdo con Vox. Vean. Bueno, yo creo que tenían que escuchar a los extremeños y yo creo que al final lo harán. Sí, tengo confianza en que las cosas pueden salir bien. Para que la líder popular consiga ser presidenta de la comunidad extremeña es imprescindible que el grupo Vox, encabezado por Fernández Calle, le brinde los votos necesarios para llegar a los 33 diputados que efectivamente le darían la mayoría absoluta. Por el momento, el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, ha anunciado en su turno de intervención su no al apoyo al Partido Popular, por el momento en la votación de hoy. Fernández Calle ha basado su discurso en proyectar la necesidad que tienen en obtener las garantías para hacer las cosas que en estos 3 pasados años no se han hecho. Ha nombrado el problema con Mercosur, la inclusión de psicólogos y sanitarios, críticas también por el feminismo, y también ha hablado sobre la liberación de suelo no protegido como punto importante.
prioridad nacional en incentivos o la reducción del IRPF. Una serie de puntos que desde el partido de Abascal contemplan como claves para negociar finalmente un acuerdo. El presidente de Vox en Extremadura afirmó lo siguiente sobre hacer o no presidenta de la Junta de Extremadura a María Guardiola según el contexto actual. En Vox seguimos pensando que hay que mantener al partido cleptómano lejos de la Junta de Extremadura. Pero eso no quiere decir que vayamos a hacer presidente o presidenta al primero que pasa por la calle. Sin embargo, a pesar de todo, nosotros seguimos dispuestos a llegar a ese acuerdo. Por lo tanto, desde el Partido Popular Extremeño analizarán todos los puntos remitidos por Vox para intentar llegar a ese acuerdo antes de que se produzca la segunda votación de investidura, que es este mismo viernes, por lo que veremos si en escasos días Extremadura vuelve a tener o no presidente de la Junta. Muchas gracias, Javier. Pues como decías, en estos momentos continúa esa segunda sesión del debate de investidura. Se producirá esa primera votación en el día de hoy, pero Vox ya ha anunciado que hoy votará que no, aunque tiende la mano a que continúen esas negociaciones entre Partido Popular y Vox para que en un futuro cercano se llegue a un acuerdo. Marcos, ¿cómo ves la situación de Extremadura? ¿Ves posible que este mismo viernes María Guardiola salga investida? Sí, yo creo que tienen que llegar a un acuerdo. Lo que sucede es que hay gente que piensa que como ha sacado más votos el Partido Popular, Vox tiene que callarse y si a cambio de nada ponerles de nuevo en el poder. Y sin embargo, si preguntaras a mucha de la gente que ha votado al Partido Popular en Extremadura qué opinan de determinadas cosas, es decir, oye, ¿qué opinas de que se gaste dinero de la Junta de Extremadura en ONGs fuera de Extremadura? ¿Crees que hay que hacerlo o no? Pues seguramente la mayor parte de gente, incluso que ha votado al Partido Popular en Extremadura, diría, pues no, para eso está la ECID y está el gobierno español y el dinero de los extremeños no tiene por qué salir. Y muy probablemente esa gente que ha votado al Partido Popular y que diría eso, pues no sabe que eso es precisamente lo que quiere Vox y lo que, sin embargo, ha estado haciendo María Guardiola. Y puedo seguir también preguntando a la gente que ha votado al Partido Popular en Extremadura, ¿y usted cree que los sindicatos o las organizaciones empresariales, en vez de financiarse con sus propios afiliados, tenga la Junta con el dinero de todos los extremeños que subvencionarles? ¿Está usted de acuerdo? Pues muy probablemente dirían que no. Pues habría que decirles, pues sepa que eso es lo que está pidiendo Vox y el Partido Popular, sin embargo, piensa que sí. Es decir, podría llegar y yendo a la central de Almaraz o yendo a Mercosur. Entonces, muy probablemente lo que sucede es que muchos de los que han votado al Partido Popular en Extremadura apoyan las políticas y lo que está proponiendo en estos momentos Vox para llegar a un acuerdo. Luego, lo importante sería que lo conocieran y también lo importante sería que María Guardiola pues dijera, oye, pues tiene sentido, esta nueva Junta de Extremadura no va a coger y hacer subvenciones a ONGs en el extranjero, no va a regar con dinero a los sindicatos, aquí lo que se va a hacer es tratar de reducir impuestos y lo que haya que hacer pues es para los extremeños. Estas son el tipo de cosas que es a lo que hay que llegar de acuerdo, porque lo ha comentado Óscar Fernández, dice, sí, nosotros decimos de llegar a un acuerdo, pero ¿para qué? Y eso es lo importante, ¿para qué programa de gobierno? Y la mayor parte de cosas yo creo que tienen mucho sentido común. Y de hecho, a nivel nacional, el Partido Popular está recogiendo parte del programa de Vox en estos momentos, se está dando cuenta de que eso es lo que quiere la gente. Arturo. Sí, bueno, yo coincido mucho con lo que ha dicho Marcos, yo creo que hay primero una disposición por parte de dos fuerzas políticas que tienen que ser responsables para llegar a un acuerdo, porque eso es dirigir la política hacia el bien común. Y luego yo creo que Guardiola ayer en su discurso, que tuvo un giro estratégico, es decir, se dedicó a poner encima de la mesa los puntos de acuerdo en los que podía coincidir con Vox, que tanto en inmigración ilegal como en
en otras cuestiones pues relacionadas con Mercosur y me parece que lo otro era también, lo tengo por aquí apuntado, el Pacto Verde, el rechazo al Pacto Verde, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor en el tema del feminismo todavía siguió hablando de la violencia machista. Bueno, no sé, es un tema que también digo claramente, cada partido puede mantener en algunas cosas sus puntos de vista, ¿no? Que la oferta no tiene que ser totalmente sincrética, sino que tiene que ser digamos, un consenso sobre un programa de gobierno donde puedan estar de acuerdo, ¿no? Ha habido 2 o 3 cosas que ha sacado el candidato de Vox que son importantes y yo creo que son también fundamentales, y como decía antes Marcos, que yo estoy convencido que el electorado del PP está totalmente a favor, que es la reducción del IRPF y la liberación del suelo no protegido, ¿no? Es decir, yo creo que el tema de la vivienda es la primera prioridad nacional, y desde luego si Vox apoya un gobierno con una señora que ha sacado un resultado estimable, sacó insuficiente, pero sacó 43% y 29 escaños, ¿no? Recuerdo que en Aragón Azcón sacó el 34%, es decir, casi 9 puntos menos, ¿no? Bueno, deseamos la gente que estamos apoyando un entendimiento entre las fuerzas del centro y la derecha, o de la derecha y el centro, que se llegue a un acuerdo que sea bueno para los ciudadanos, que confían en ese tipo de políticas y que también exigen una rectificación un poco de algunas políticas que ha tenido excesivamente procomunitarias, sobre todo en lo relativo al campo y a la emigración, el Partido Popular, ¿no? Miguel Ángel. Bien, a ver, yo varias cuestiones. En primer lugar, sinceramente, lo digo sinceramente y es mi opinión, cada vez que habla la señora Guardiola, a mi juicio dice tantas tonterías que parece que esté oyendo a la Yolanda Díaz del Partido Popular. ¿Por qué? Porque en esta última intervención yo espero que Vox escuche a los ciudadanos de Extremadura, pero si los acaban de escuchar y Vox ha sacado un resultado espectacular en relación con la situación anterior y tú has perdido un escaño de los que... ha estado uno por encima, creo. Sí, uno solo. La cuestión es, oiga, ¿por qué no se está usted calladita antes que decir estas tonterías? Negocie lo que tenga que negociar y llega usted a un acuerdo. En segundo lugar, desde el principio, a mi juicio, esto está evidenciando la falta absoluta de control, la falta de control que tiene el señor Feijóo respecto de su partido. Esto que está ocurriendo en Extremadura, si el señor Feijóo tuviera el liderazgo que debería ostentar, estaría resuelto, vamos, hace ya semanas. Él tendría que decir, no, este es el acuerdo al que se ha llegado, por ejemplo, en Murcia o en Valencia, y el acuerdo está hecho. Y punto. Pero no, tenemos que estar sometidos a este vaivén que lo único que hace es generar zozobra en la derecha y deberíamos, saltando también todas las distancias, pues poner como ejemplo los poquísimos problemas que tuvo Pedro Sánchez para llegar a un acuerdo con el señor Pablo Iglesias al día siguiente. Francas. A ver, los expertos dicen que para llegar a un acuerdo, entre otras muchas cosas, ambos tienen que renunciar a algo y ambos se tienen que sentir cómodos con el acuerdo. Y yo creo, no me gusta usar la palabra, yo pienso que es imposible que la señora Guardiola se sienta cómoda, porque no se siente cómoda con Vox, con ningún acuerdo con Vox. Con lo cual, ahí va a pasar lo que vaya a pasar. Yo no sé si el viernes se votará o será en blanco, con lo cual pueda salir elegida, pero auguro problemas siempre en Extremadura durante los próximos 4 años y estoy convencido, y si tuviera que jugarme algún tipo de dedo, probablemente no lo haría, pero si no me quedara más remedio, me jugaría a que el pacto no llega a 4 años ni loco. Sí, solamente una postilla, además brevísimo. Yo creo que lo que Vox está buscando no es un simple acuerdo, sino un acuerdo atado.
donde se diga en fechas y concretamente lo que se va a hacer, porque venían de una experiencia donde había quedado las cosas un poco vagas. Es simplemente esa apostilla. Vamos a seguir hablando de Extremadura, pero antes nos vamos a ir a la última pausa publicitaria del día de hoy y a la vuelta seguimos debatiendo sobre ello y escuchamos a Santiago Abascal. 1:30 del mediodía, seguimos en directo y vamos con una exclusiva del debate que daba a conocer hoy, que tiene como protagonista el hermano de Pedro Sánchez. Son las fotos del hermano de Sánchez en Badajoz tras recoger la citación judicial después de estar durante más de un año desaparecido. Acudió este lunes a la Audiencia Provincial de Badajoz para recoger personalmente la citación judicial que lo obliga a sentarse en el banquillo, procesado por delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con su contratación en la Diputación de Badajoz. El debate, como decimos, ha publicado en exclusiva estas imágenes en las que se le ve justo después de haber recogido esa citación. Ya saben, como les contábamos en semanas anteriores, en un primer momento le habrían pedido directamente que les diese una dirección para poder enviar esta notificación, pero el propio hermano de Pedro Sánchez se habría negado a dar ese paso y habría tenido que ir personalmente a por esta citación. Miguel Ángel, ¿es normal este tipo de actos? En absoluto, y es un verdadero, con perdón, cachondeo. Iba a hacer una broma, es decir, no ha dado su dirección porque todavía no sabe dónde vive. No sabía dónde trabajaba, tampoco dónde vive. Normalmente siempre tienes que poner a disposición del juzgado una dirección donde estés localizado y donde te puedan realizar notificaciones que son absolutamente personales. Esto no le ocurre a ningún otro español normal. Yo os aseguro que si un juez debe realizar un acto de comunicación tan importante como el que tenían que realizar a esta persona y no localizan y no se ponen, vamos, no corre el abogado y no corre el procurador y no corre el interesado para ponerse a disposición inmediatamente, mandan a la policía para ponerlo a disposición. Estamos en otra, bueno, pues este señor tiene la posibilidad, bueno, es que yo creo que, yo entiendo que el juzgado hoy sí sabrá o habrá dado algún domicilio, al margen de recoger la correspondiente notificación, porque es anormal lo que está sucediendo con esta persona. Esto, jurídicamente, solamente ocurre cuando los acusados están en rebeldía procesal o en paradero desconocido. Pero en ese momento ponen a la policía o a los guardias, los miembros de la seguridad, de los cuerpos de seguridad, a buscar dónde estás. ¿Y dónde resides? Sí, hay causas, por ejemplo, en el terreno mercantil, etcétera, donde uno puede decir, oye, pues las informaciones a mi abogado, pero es que esta causa en concreto tiene que ver mucho con el domicilio, porque es una causa que, aparte de este tema, es una causa que tiene sus ramificaciones fiscales. Y entonces eso es importantísimo. O sea, yo supongo que el juez necesita saber, desde a lo mejor desde el 2017, 2019, yo qué sé, pues saber exactamente dónde ha estado meses por meses viviendo esta persona. Y tendrá que pedirle, pues, oye, recibos de la luz si están a su nombre, si son su domicilio, lo que sea. Y también que nos enteremos todos de cuándo ha estado viviendo en la Moncloa. En la Moncloa, a costa del dinero de todos los españoles, porque en la Moncloa el agua caliente, la calefacción, la electricidad, seguro que no la ha pagado él. Y seguramente que los croissants del desayuno, lo que haya comido y tal, hayan ido a cargo de la Moncloa. El parking de su furgoneta. Y el parking de su furgoneta. Entonces, es decir, oiga, que esto no se trata, no se trata de que una persona, y además diciendo que vivía en Elvas. Entonces, esto ya sí que es sangrante, porque está mintiendo, está estafando al Estado español, refugiado, ni más ni menos, que no en un edificio pagado por todos los españoles, sino además en el Palacio de la Moncloa. Esto es como robarnos, reírse y escupirnos a la cara. Dices, oculto en la Moncloa. Oculto. No olvides que en la Moncloa había hecho algo con el teléfono para que no se pudiera identificar dónde estaba la geolocalización del teléfono. Entonces, hay que decir que para hacer todo esto... Hay más tema aquí. Por eso, pero es que el problema es la connivencia por parte de su hermano y tal, sabiendo que él está declarando que está en Elvas, sabiendo que todo esto y sabiendo que lo tiene oculto. Ya, pero el hermano, yo creo que tenemos todos claro que tiene una sensación en su cabeza que es el emperador de Roma y que por tanto todo mío, sí, claro, está por encima de la ley y que a él qué coño le cuentan. De todos modos, y por intentar ser justo, yo he oído al abogado entrar al abogado del hermanísimo, entrar en un programa y explicar que en la citación
ponía la citación, si es que se llama citación, ponía que o bien diera domicilio o bien pasar a buscarlo personalmente, que se habían apuntado a la opción que el propio juez daba. Si es verdad o mentira, no lo sé, pero eso lo aseguró. O sea, él aseguró que habían cumplido perfectamente lo que les ponía porque daba la opción de cumplirlo de esa manera. Y yo además creo que eso es una cosa que puede estar bien o mal, y otra cosa es que en la investigación sí que hay que saber dónde ha estado en los últimos años, porque eso sí que afecta al tema procesal, no donde esté hoy mismo y tal, pero el movimiento sí, porque hay pufos de esos. Es más, si Hacienda hiciera lo que todos los españoles sabemos que suele hacer, que es cuando haces una especie de curva rara, vienen por detrás, pues ese señor que trabajando en Badajoz pagaba Hacienda fuera, pues ya la habrían investigado más de una vez y no habrían mandado un documento sin firma de nadie diciendo que era un tío perfecto en cuanto a Hacienda y que era ejemplar para el mundo entero. Sí, pero de forma muy concisa. Primero, lo que sí que es cierto es que determinadas resoluciones no se pueden notificar a través de procurador y abogado, sino que tienen que ser notificaciones personales, por ejemplo, la apertura de juicio oral y demás. Eso lo dijo también, que en este caso era personal. Claro, pero también, en ese mismo sentido, y al margen de lo que es el objeto de la propia causa, en un procedimiento penal en el que está pendiente un juicio y te notifican este tipo de actuaciones, también el juez puede solicitar que le digas dónde estás. Sí, pero parece que como no solicitó eso... Y se supone, ¿dónde está tu domicilio? Y se supone que le habrán retirado el pasaporte, porque no sé... No, creo que va por ahí no se lo retiraron. No. Y por eso ha estado en Japón, parece ser que ha estado en Japón de este año que ha estado perdido, una parte estaba en Japón, donde en teoría tiene una supuesta esposa con un supuesto hijo. Digo supuesto porque tampoco nadie ha visto ni la esposa ni el... O también es supuesto músico. Sí. No, que vaya par de hermanos, ¿no? Uno residiendo en la Moncloa con todo tipo de comunidades y comodidades, y este parece que se dedica a la venta ambulante, porque vamos, es rarísimo que no se le pueda comunicar en ningún sitio. Me imagino que tendrá un abogado y se le podrá dar esto, ¿no? No sé, habría que llamar a Paco Lobatón para que le busque, ¿no? Que yo no sé cuál es el objeto de todo esto. Me imagino que retrasar el juicio, ¿no? Es decir, si no te localizan y si no te pueden mandar las comunicaciones. Ya está localizado, fue ayer, lo cogió y ya está. Hasta han salido fotos. No es simplemente no querer... Que se sepa dónde vive. Que se sepa dónde está. Ah, bueno. Es más bien esa... bueno. Pues nada, pues a mí la Ellos verdad... alegan que porque que hay fecha, ¿no? Para el juicio, por la prensa, que sufre persecución y no sé qué historias, cosa que seguramente es verdad, como todo famosito o hermano de famosos o hijo de famosos, que tiene paparazzis hasta en la sopa. Pero Undargarín, por ejemplo, se sabía dónde está y sufrieron y tuvo que hacer paseillos en los juzgados con la infanta con la bajadita aquella, en Palma de Mallorca. Entonces lo que no se entiende es esta gente que son de la pata del caballo del Cid o algo, porque estos tienen un tratamiento en España absolutamente distinto. Pero además le dices, oye, pero esta gentuza de las saunas y tal tiene un tratamiento muy superior a lo que podría ser gente relacionada con la familia real. Y dices, pero bueno, oye, que se les trate a todo el mundo por igual, ¿no? No están acostumbrados al cambio de temperaturas. No. Pues un proceso judicial que preguntaba Arturo, que tiene la fecha fijada para que comience el próximo 28 de mayo. Y de David Sánchez nos vamos a Óscar Puente, porque ahora dice Transparencia que sí que mintió Óscar Puente con todo lo relacionado con Adamuz. Transparencia niega a Puente: el día del accidente de Adamuz no había jefe de emergencias y atención a víctimas. El Ministerio de Transportes nombró al subdirector encargado del observatorio 19 días después de la tragedia en la que murieron 46 personas. La documentación también detalla que se suprimieron las labores ejecutivas de la unidad de emergencias y que el nuevo órgano solo tiene funciones de coordinación. Va pasando el tiempo y lo único que va saliendo son hechos, documentos y acciones de la mala gestión, de la mala praxis que se llevó a cabo ese fatídico día en Adamuz y que ponen entredicho la labor del propio Óscar Puente y del Ministerio de Transportes. Si tomamos, nada superará los muertes que hubo. Y con las muertes que hubo ya no sé si tendría que estar con problemas judiciales, pero al menos no tendría que seguir de ministro, sin ninguna duda. Y probablemente con algún problema judicial también. El señor sigue allí y no pasa nada. Es otra excepción de las excepciones. Sí. Lo que es interesantísimo
que es lo que se saca de conclusión de todo esto, es que en España la figura de la responsabilidad política ha desaparecido. La responsabilidad política ya no existe, desapareció, solo existe la responsabilidad, digamos, legal o penal, pero además esa no empieza cuando te investigan, esa empieza cuando ya ha sido con sentencia firme en el Supremo. Esto es un disparate. Pero esto es lo que está sucediendo y es lo que estamos viendo con Óscar Puente. Paralelamente, lo que no existe es la responsabilidad. No, exacto. Ni una ni otra, de hecho. Sí, yo quería solamente apuntar que si no se tratase de este suceso, las resoluciones de transparencia, este gobierno y todos los ministerios, vamos, se las saltan a la torera y no dan ni un documento. Lo que ocurre es que aquí se han producido muertos. Y el gobierno de la supuesta transparencia parece ser que es un gobierno en el que la transparencia funciona a base de empujones. Se les tienen que ir empujando para que vayan soltando los documentos que la ley establece que todo el mundo tiene derecho a acceder a ellos. Lo que ocurre es que deben estar no triturando, sino deben estar dando versiones o intentando que cuadre todo para sostener esa falta de responsabilidad política, que es verdad, es así. Hoy en día ya no existe el concepto de dignidad o de responsabilidad política. Ahora todo se centra en si era responsable penal o legal, porque si no, no dimite nadie. Hoy en día no dimite nadie. Se aferran al... Bueno, perdón, solo dimite el pobrecito de aquel que utilizó una sociedad que lo nombró ministro de Cultura al principio y que el pobre es el único tonto. Maxim Huerta. Maxim Huerta. Este pobre hombre fue el único al que... y algún otro después, pero... No, y la chica esa del PP que falseó el currículum. Ah, pues eso. Esos son los Noelia... únicos. No me acuerdo cómo se llama. Noelia. Sí. No me acuerdo ahora de... Noelia Núñez. Noelia Núñez, me confirman. Puede ser, sí. Arturo. No, efectivamente se ha abolido el concepto de responsabilidad política, es decir, y en las dos vertientes, en la corrupción y en la ineficacia de la gestión pública, ¿no? Y que son los dos vectores donde los políticos tienen que rendir cuentas, ¿no? Y se ha abolido la asunción de responsabilidades políticas, el concepto de responsabilidad política, y también el concepto que también se ha abolido, ha capitulado de la realidad. Es decir, estos señores niegan los datos, niegan la evidencia. Ya puedes decir lo que tú quieras, pero todos son, si lo dice la derecha, aunque esté bien documentado, que todos son bulos, son manipulaciones y tergiversaciones de la realidad. Y así es muy difícil poder actuar con seriedad. Son simplemente unos tramposos, gente que se dedica al timo, auténticos trileros, ¿no? Que a través del engaño y de las mentiras pues sobreviven en política, desde luego sin ningún prestigio, pero con un índice de voto, ahí tenemos la encuesta del País de hoy, todavía del 27,7%, según este medio, que las encuestas que hace el País, bueno, pues están entre las que se aproximan más al resultado, según yo sigo. Y luego, desde luego, el señor Puente, que es un hombre verdaderamente lamentable desde el punto de vista de la educación personal y también creo que como responsable político es un hombre muy incapaz. Pues este señor debería haber dimitido, porque volvemos a repetir el accidente, que no ha sido un accidente de Adamut, ha sido una cadena o una secuencia de incompetencias, no una cadena de infortunios, ¿no? Es decir, si se hubiese hecho el mantenimiento, se podía haber salvado perfectamente la vida de 47 personas. Y el problema es que la gestión ha sido auténticamente desastrosa. Y luego han intentado, pues eso, pues eliminar pruebas, hacer trampas, lo de siempre, ¿no? Y es que el tema, la famosa, no sé cómo se llama eso, de Santander, que tiene pasarela. La pasarela esta, es responsabilidad del Estado, y estaban avisados desde hace un año de que estaba en malas condiciones y se podía caer. Claro, pues la tenía que haber cerrado, ¿no? O sea que, quiero decir, que llueve sobre mojado y espera, ¿eh?
que sigue lloviendo y vienen muchas tempestades. No, el Estado no funciona, eso está claro. Y de Adamuz nos vamos a otra tragedia, la que ocurrió, ya saben, a finales del 2024 en esa Dana de Valencia, y la actualidad vuelve a señalar directamente a la juez de Catarroja, que ya desde un primer momento había querido ser más protagonista de la que le correspondía en todo este asunto, y en las últimas horas, en los últimos días, hemos conocido algunos audios que ponen sobre la mesa varios escenarios para las propias víctimas. Alba Sánchez nos los cuenta. La publicación de los audios en los que presuntamente interviene Jorge Martínez, marido de la jueza instructora Nuria Ruiz, introducen un nuevo frente procesal en la causa. ¿Se ha desarrollado la instrucción con todas las garantías procesales? ¿Se ha mantenido el principio de imparcialidad? Vamos a hacer un repaso sobre los posibles escenarios tras conocerse esos audios. En primer lugar, las partes podrían pedir la nulidad de actuaciones, impugnar las diligencias o denunciar una posible vulneración de sus derechos. Bien, esto ya ha sucedido. Ya hay una querella impuesta por uno de los abogados que representa a 8 de las víctimas solicitando la nulidad radical y originaria de la instrucción. No se trataría de una recusación en sentido estricto, sino de una eventual irregularidad procesal que podría afectar a la validez de determinadas actuaciones. En este caso, el tribunal deberá valorar si esa intervención del magistrado fue irrelevante o si, por el contrario, influyó en el resultado de los testimonios. Y de esa decisión dependen los siguientes pasos. En primer lugar, si el tribunal rechaza la nulidad por considerar que no hay indicios suficientes para poder probar esa vulneración, el caso continuará con normalidad y las diligencias conservarían su validez. En segundo lugar, el caso de que pueda producirse una nulidad parcial, esa causa podría seguir adelante, aunque con un gran retraso y un coste procesal más alto, ya que habría que repetir diligencias clave y las víctimas tendrían que volver a pasar por una declaración judicial. Otro de los escenarios, el más grave para este caso, sería que el tribunal entienda que esta intervención afecta directamente a la instrucción, comprometiendo la imparcialidad. La acusación tendría que reconstruir la base probatoria y, aunque no implica que se archive el caso, la instrucción sí podría perder su fuerza. También existe una posibilidad de que el tribunal considere que si ha habido una irregularidad, pero esta no ha influido en el contenido de las declaraciones y, por tanto, la causa puede continuar su curso, no se declarará nula y la fase de instrucción no se vería afectada. Ahora bien, hay otro escenario más, en este caso provocado precisamente por la propia jueza de Catarroja. Y es que precisamente cuando se filtraban esos audios, la jueza de Catarroja lanzó una petición: imputar a Amazon por grosera negligencia. Un golpe de efecto crucial porque si el Tribunal Superior de Justicia de Valencia decide imputar a Amazon, la jueza quedaría totalmente liberada de esa instrucción. Es decir, quedaría fuera del posible juicio de la Dana y, por supuesto, se libraría de cualquier consecuencia que pudiese afectar al juicio sobre esas presuntas irregularidades, dando lugar, por supuesto, una vez más, a una situación que deja a las víctimas desprotegidas bajo una justicia que parece hacer de todo menos ayudar a quien más lo necesita. Pues con esa pregunta, ¿habrá o no imputación? Te paso el guante, Miguel Ángel. A ver, a mi juicio, varias cuestiones. Sobre la nulidad de actuaciones de esta causa, yo entiendo que esta jueza hay que removerla de ese puesto, es decir, esta señora, a mi juicio, ella y su marido han infringido pues, normas esenciales de un procedimiento penal. Tendrá sus consecuencias. Respecto de si va a haber nulidad o no de toda la causa, yo ahí lo dudo. ¿Por qué? Porque a mi juicio debería anularse toda la causa y empezar de nuevo por la parcialidad de esta señora, pero yo creo que probablemente se tome la decisión de únicamente declarar la nulidad de aquellas diligencias concretas, de aquellas declaraciones concretas en las que haya intervenido el marido. Hay otra cuestión que me sorprende y es que durante esta causa yo entiendo que los abogados de las víctimas habrán recurrido a las resoluciones de esta jueza que hayan considerado que no son ajustadas al derecho. No me refiero a lo último sabido del marido, sino esta falta de interés por completo de analizar en esta causa la conducta del Gobierno central, si ha sido denegada, como parece ser que el abogado Manuel ¿cómo se llama? Gisbert. Él ha ido solicitando determinadas diligencias de prueba para acreditar la comisión o no de miembros del Gobierno
del Estado en relación con lo sucedido. Si eso ha sido denegado por la jueza, eso debió ser recurrido también por parte de este abogado. Y eso es lo que yo desconozco, es decir, ¿qué ha pasado con todas esas pruebas o diligencias pedidas respecto a la responsabilidad del Gobierno central y qué ha ocurrido con eso? Estos dos jueces, a mi juicio, deberían ser removidos completamente y salir de sus puestos con las correspondientes sanciones. Pero lo que no sé yo es en qué medida esto va a afectar a la causa. Lo lógico sería sustituir a esta jueza, nombrar otro instructor y que el instructor decida qué parte de la causa es o no, está afectado o no por estas causas de nulidad de las que hemos hablado. Y respecto a Mazón, yo sinceramente no entiendo nada. O sea, objetivamente, o sea, yo legalmente, si Mazón es responsable porque estuvo durante un tiempo esa tarde en un restaurante y Pedro Sánchez, que estaba en la India cenando con su esposa y dándose paseos por la India, oiga, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Era Mazón responsable? ¿Tenía Mazón la responsabilidad legal respecto de lo que sus consejeros concretos, los que se encargaban de las competencias concretas, tenían que hacer? A mi juicio, no. Marcos. Sí, bueno, yo lo primero que me pregunto es qué está haciendo el Consejo General del Poder Judicial, porque esta jueza y a su marido, como tú comentas, tendrían que estar inhabilitados. Para ella no sería un problema porque ella se podría ir a cualquier programa de salsa rosa, de estos de tipo tomate, y entonces hablar sobre la moralidad de la gente y todo ese tipo de cosas. Porque, ¿qué es lo que pretende demostrar? ¿Está interesada en saber qué pasó realmente con la Dana o solamente está preocupada de saber qué pasó en el Ventorro o como se llame en ese restaurante? Pero imaginemos que pasó lo que ella quiere demostrar que pasó. Imaginémonos, y digo imaginémonos, que Mazón estuvo con esta señora y que estuvieron tipo Parador de Teruel, que no digo que sucediera. ¿Eso qué delito es? ¿Qué delito es? Porque supongo que será algo reprobable ética o moralmente, pero no delito. Y eso se arregla a lo mejor con 10 Padre Nuestros, pero no con una sentencia judicial. Entonces imagínate que se demostrara, ¿vale? ¿Y qué? Cuando aquí lo importante son las responsabilidades de todos los organismos que por inacción generaron todo eso. Y esto es el tema. Está buscando una responsabilidad ética y moral. Y una responsabilidad ética y moral que, oye, que yo no defiendo a Mazón, oye, que se cura con unos cuantos Padres Nuestros, que se confiese en la iglesia de al lado, pero que no estén los juzgados precisamente para esto y sobre todo para no trabajar en lo que es tratar de entender cuál es la verdad de lo que ha sucedido y las responsabilidades legales, que no éticas, legales de los responsables. Arturo. Sí, no, hombre, parece fuera de toda duda que el sectarismo y la persecución que está teniendo esta juez y su marido como ayudante hacia el PP de Valencia está fuera de toda duda, ¿no? Es decir, es muy notoria y desde el inicio de la instrucción del sumario. Es decir, sin embargo, ha de alguna forma indultado las responsabilidades que ha tenido el Gobierno nacional en todo esto. Los dos fallos de Mazón, a mi juicio, principales fue, uno, que no estaba donde tenía que estar y eso es reprobable, ¿no? No te puedes ir por ahí en un día tan esto, si estás en otro tipo de tareas, desde luego vuelve a tu lugar de trabajo porque hay que tomar decisiones, ¿no? Y en segundo lugar, pues no declarar o no pedir la emergencia, la alerta 3 y tal, y que el Gobierno nacional se hubiese ocupado con lo que tenía que hacer. De todas formas, esto no inhabilita que la gran responsabilidad en esto de la Dana la tiene el Gobierno nacional porque es el que tiene las competencias y la posibilidad de haber de alguna forma que la tragedia haberla de alguna forma aminorado el impacto que tuvo, ¿no? Y eso es la UME, es el Ejército, es Protección Civil, es decir, son los medios que tiene y los recursos que tiene el Estado, y que no lo pidiese en su momento la Generalitat Valenciana no impide que de oficio el Gobierno, que estuvo más pendiente del relato que de salvar vidas humanas, esa es la verdad, que más pendiente del tacticismo político y de echarle la culpa al Gobierno, pues, al Gobierno valenciano, sabiendo la que venía, y no asumió su responsabilidad moral y política de hay que salvar vidas, que yo dispongo de los medios y aquí estamos para lo que haga falta. Aparecieron 3 días después. A ver, yo no sé exactamente qué es lo que se pretende
con el juicio porque debe tener un objeto, no sé cuál es. Pero lo que está claro es que no es saber lo que comió Mazón. Entonces, si puedes llegar a saber lo que comió Mazón, se supone que el objeto del juicio es tan amplio como la dana o la gota fría. Y si es tan amplio como la gota fría, hasta el más tonto de bachiller puede dividir un hecho en 3 cosas, en antes, durante y después. Claro. Lo que está claro es que antes Mazón no tenía nada que ver y no se ha investigado ni a su padre de antes. Y es 1/3 de la cosa. Durante se habrá investigado algo, pero sobre todo se ha investigado a uno, que es a Mazón, que es el que menos pintaba, puesto que él, según parece, no tenía obligación ninguna de estar en el CECOPI. Y después, que sepa yo, tampoco se ha investigado nada, puesto que a nadie se le ha preguntado por qué no llegaron bomberos, por qué la policía no llegó, por qué el cuartel de al lado se les prohibió salir, porque no sé qué, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Con lo cual, con ese planteamiento, no sé exactamente qué busca la jueza. Lo que yo le achaco a ella es que se está metiendo en un sitio donde no parece que toque ir, porque no hace ninguna falta, y está omitiendo todo aquello que sí parece donde tendría que estar. Totalmente. Y con esto ya... Y desde el principio, ya dije que no me parecía que íbamos por mal sitio. ¿Qué puede pasar? Que esté hecho justo para desviar la atención hacia un lado, eso ya es mucho suponer, pero que esté hecho para desviar la atención hacia Mazón, que es lo que se ha hecho desde el principio, y todo ha confluido a que ocurriera así, porque el resto siguen chupándose el dedo mañana, tarde y noche. Entonces, que estuviera eso, para que no se pusiera la atención en los auténticos culpables de las muertes que hubo ahí por no prever y por no actuar. Pues veremos a ver todo el recorrido que tiene todo lo relacionado con la juez de Catarroja. Si recuerdan, ayer les mostrábamos el spot que el Ministerio de Igualdad había realizado por motivo del 8M, pues bien, hoy les vamos a mostrar otro muy diferente. Es el que ha realizado la Asociación Católica de Propagandistas. Vean. Pues esta campaña, la de la Asociación Católica de Propagandistas, se podrá ver también en las marquesinas de distintos municipios de España, entre ellos Cádiz, Jaén, Zamora, Ávila, Algeciras, Cuenca. En todos ellos se va a poder ver durante los próximos días esos mensajes, ese mensaje con respecto al 8M, que dista mucho, es muy diferente al que ayer les presentábamos por parte del Ministerio de Igualdad. Francas, es muy diferente. Hey, debe ser mucho más barato, me gusta mucho más, y por fin alguien hace un mensaje no para defenderse, sino para pasar las cosas en positivo, que es de lo que se trata, porque si se trata de defenderse y que no nos vayan tirando cosas y volver a las catacumbas, os invito a entrar, pero yo no entraré. No sé si habéis visto vosotros el spot polémico, el del 8M, que decía eso de que el pasado no avance hacia el presente. Sí, yo creo que el actual, el que acaba de hacer la Asociación de Propagandistas, está muy bien, porque está poniendo, independientemente desde el punto de vista creativo y tal, que no me voy a meter en ello, pero sí respecto a cuál es el modelo de mujeres al que apuntar, porque entre el modelo de mujeres de Ione Belarra, de Irene Montero o de Greta Thunberg, nos encontramos con estas otras mujeres, de las cuales muchas de ellas españolas, nos tenemos que sentir además bastante orgullosos. Sin duda. Por aquí, Arturo, no sé si habías visto, ¿no? Es que ya se hablaba de que el modelo de mujer que se proponía en el spot era una tía más rara que un perro verde, sin ningún tipo de obligaciones, sin ningún tipo de responsabilidades, sin ningún tipo de ligarse, de atarse a nada, o sea, una especie de pendón en movimiento, no sé. Arturo. Las mujeres que reivindica la Asociación Católica de Propagandistas, que son mujeres admirables, y sin embargo las señoras que pone como ejemplo la izquierda radical, pues no tienen nada de admirables, y además dudo que representen a la mujer media española, ¿no? Es decir, que son, pues, no sé si extraterrestres o estereotipos de personas que lo único que hacen
es degradar la sociedad, ¿no? y igualar hacia abajo y poner modelos de gente que no tiene, ya digo, nada de admirable ni de ejemplares, ¿no? Arturo, para mañana te pongo de deberes ver ese spot del 8M, el Ministerio de Igualdad. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias, como siempre, por acompañarme durante esta mañana. Gracias a ustedes por estar detrás de la televisión. Yo les cito, como siempre, mañana a partir de las 12 del mediodía para un nuevo día aquí en Dando Caña.